Muy buenas alumnos y alumnas del Bootcamp de Programación de Verano 2023. Estamos aquí de nuevo en la tercera semana de lo que sería el Bootcamp. Sé que no está siendo fácil, especialmente para aquellos que comiencen de cero, pero os animo a todos a participar todo lo que podáis, a que todas las dudas que tengáis las preguntéis por WhatsApp, por Discord, por Telegram. Estaremos encantados de ayudaros. Dicho esto, comencemos con los problemas. Bueno, antes de pasar al primer problema, recordaros que esta semana se tratará de hacer problemas más relacionados con arrays bidimensionales. Esto quiere decir que usaremos arrays de 2 dimensiones. Vamos a verlo en el primer problema. Comenzamos con el problema de la tostada. Para desayunar, te pones o no un poco de mermelada sobre una tostada y llevándolo a la mesa se resbala del plato y cae dramáticamente, dando múltiples vueltas en el aire antes de caer al suelo. Ahora queda comprobar la cara que se ha quedado contra el suelo. La tostada se representa como una matriz de caracteres. La almohadilla si hay mermelada en esa parte y un punto si no hay. Dado el input, que será una primera línea con un entero L, el lado de la tostada, que siempre es cuadrada. Y después vendrá una línea en blanco y L líneas con L caracteres cada una. En la línea habrá una serie de caracteres que serán C, que pueden ser o esta almohadilla que habíamos mencionado o el punto, ¿vale? Después de darnos por primera vez la cara de la tostada, que sería antes de caer al suelo, nos darán esa misma cara después de que se haya caído al suelo. Y lo que tendremos que hacer es, según el output, una línea con la conclusión que podemos sacar del acontecimiento. Si la tostada no llevaba nada de mermelada, es decir, no tenía nada de ninguna almohadilla en este input, imprimiremos que no llevaba mermelada. En caso de que antes de haber caído tuviese mermelada, pero después de haber caído no hubiera cambiado nada, no imprimiríamos ha habido suerte. Y en caso de que haya cambiado la cara, aunque sea lo menos mínimo, que se haya movido un poco la mermelada, imprimiremos tragedia. Pasemos ahora al código entonces. En esta ocasión el problema se reduce a que comprobemos solo, bueno, en primer lugar, si había mermelada y en caso positivo tendríamos que comprobar si ha cambiado respecto al input anterior o no, ¿vale? Comenzaremos incluyendo la librería bits y declarando el namespace std y después usando el define para este bucle que nos queremos ahorrar escribir de más, ¿vale? Después leeremos L, que es el lado de la cara, y declararemos una variable C, que será la que almacenará el carácter que estemos leyendo en cada caso. Además, crearemos una variable tipo booleana preestablecida a true, ¿vale? Y la estrategia va a ser esta. Bueno, aquí creamos también un array con lo que sería la representación de la cara de la tostada antes de haber caído. Lo que haremos será entonces leerla, ¿vale? Vamos a leer el input que nos vendrá dado será como esto de aquí. ¿No? Habrán puntos o habrán almohadillas. Entonces lo que tenemos que ir es leyéndolo todo y si encontrásemos algún signo de almohadilla, como veis en esta línea, entonces cambiaríamos el estado de la variable en blanco a false. Después de haber leído toda la cara de la tostada, comprobaremos si esa cara tenía la cara en blanco, es decir, que no llevaba mermelada. Lo haremos con esta parte de aquí. En caso de que no llevaba mermelada, imprimiremos el mensaje correspondiente y acabaremos el programa con el return 0. En caso de que no haya sido así, continuaremos con lo siguiente, y es comprobar si la cara ha cambiado o no, ¿vale? Usaremos dos bucles anidados para iterar sobre cada una de las posiciones de la tostada y después leeremos el carácter que hay y a continuación comprobaremos si es igual o no que la cara que nos han proporcionado antes. Y al mínimo cambio con esta instrucción, bueno, con esta comparación, si C, el carácter, es diferente a la cara de antes, entonces imprimimos tragedia y acabamos la ejecución del programa con return 0. En caso de que eso no pase, llegará el programa finalmente a esta instrucción, que es ha habido suerte porque está exactamente todo igual que en el caso anterior. El siguiente problema trata de dibujar una serie de cuadrículas. ¿Cómo haremos esto? Pues vamos a verlo. Queremos imprimir una cuadrícula con un cierto estilo. Se nos dará un número n, que será el número de cuadrados que debe contener la cuadrícula del lado. Es decir, la cuadrícula será de n por n y debe tener la apariencia que tienen los ejemplos.
como vemos aquí, nos dan n igual a 2 y lo que significa es que imprimiremos una cuadrícula de 2 por 2, ¿vale? Y habrá una serie de reglas y es que cada cuadrado debe ser un 3 por 3, es decir, 3 por 3, ¿vale? En cuanto a caracteres en blanco. Además, esas líneas horizontales se hacen con el símbolo, aquí hay un error, las líneas horizontales se deben hacer con esto y las líneas verticales con el otro signo, ¿vale? Y además las esquinas, los cruces entre los dos cuadrados, se utilizará el símbolo más para marcarlo, ¿vale? Si nos fijamos, en este caso, claro, tenemos que tener en cuenta que siempre cada cuadrado es de 3 por 3, ¿vale? Y ahora veremos en el código cómo hacer el problema. Comenzaremos entonces con lo de siempre y después dentro del main crearemos una variable n, bueno, declararemos una variable n para almacenar lo que sería el tamaño de la cuadrícula que debemos imprimir y después para especificar ese tamaño vamos a utilizar una simple operación y es n por 4 más 1, ¿vale? ¿Por qué diréis? Pues si vemos aquí, nos fijamos que al final se reduce a multiplicar 4 por cada cuadrado que queremos, es decir, por cada unidad de este input necesitaremos 4 caracteres de ancho, pero aparte, ¿ves? Aquí 4, y aparte una más para la última columna. Después crearemos una variable char que nos servirá para ir almacenando el carácter que queramos imprimir y después declararemos dos variables tipo booleanas que serán si en lo que sería la variable i es múltiplo de 4 y si la variable j será múltiplo de 4. Entonces crearemos un bucle for anidado, es decir, dos bucles for, uno dentro de otro, para ir iterando sobre las diferentes posiciones que hay en la cuadrícula, ¿vale? Entonces, al principio comprobaremos si esa posición a la que nos estamos referenciando, cada una de estas, fijaos en este dibujito. Entonces, vamos a ir comprobando en el caso de que sea múltiple. ¿Por qué? Porque cuando es múltiplo de 4 significa que nos hallamos justo en esa posición de división entre una cuadrícula, bueno, un cuadrado a otro. Si os acordáis, esta era así, una, y la de 3 por 3. Y justo en la cuarta es cuando se establece la separación, ¿vale? Y usaremos eso estratégicamente para ir actualizando ese carácter, ¿vale? Entonces, primero haremos la comprobación de tanto en el eje Y como en el eje J, es decir, el X o el Y, no importa cómo lo queréis llamar. Y después, predeterminadamente, usaremos C como espacio, ¿vale? Porque es el caso general, que nos hallemos dentro de un cuadrado y entonces tengamos que imprimir un espacio. Pero en el caso de que, por ejemplo, el eje Y sea múltiplo de 4, es decir, que nos encontremos justo en... Un momento. Esto de aquí, entonces cambiaremos el carácter a un guión, porque no habrán espacios y solo habrán estos signos. Entonces el predeterminado será este, ¿vale? Fijaos en eso. Y si no lo es, pasaremos al siguiente paso, que es comprobar si en el eje J nos encontramos en un múltiplo de 4. Entonces nos fijaremos en estas columnas de aquí, en las que el carácter que más se repite es este, ¿vale? La línea vertical. Ahora, en caso de que sea de que ambos sean verdaderos, nos encontraremos en un cruce, ¿vale? Serán estas posiciones de aquí, porque 0, 1, 2, 3, 4. Nos encontramos justo en esos vértices de cada uno de los cuadrados y tendremos que imprimir un signo de más, ¿vale? Una vez dicho esto, al cabo de haber imprimido la línea correctamente, lo que haremos será añadir un salto de línea para pasar a la siguiente línea correspondientemente. Respecto al tercer problema, que este es posiblemente, bueno, es relativamente fácil si encontráis el truquito que tiene, ¿vale? Vamos a verlo. En un mundo paralelo, la gravedad se comporta de manera distinta a lo que conocemos. Cuando sobre una mesa plana de 4 lados se ponen gotas de agua,
Estas buscan caerse por los 4 bordes de la mesa, moviéndose horizontalmente por la mesa hasta caer por cada lado. Esto resulta en la mesa quedando cubierta en líneas trazadas por el agua paralelas y perpendiculares a los bordes de la mesa. Dadas las posiciones de las gotas iniciales, simularemos el comportamiento de esta gravedad, ¿vale? El input será provisto de la siguiente forma. Este es el input, ¿vale? Si veis es como un pequeño mapa. Primero nos darán el tamaño de esta tabla. Uy, me comí una línea. Bueno, es de 6 de alto por 10 de ancho, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el proceso que deberíamos seguir para resolver este problema? Pues si nos fijamos, lo más fácil sería establecer un array para este eje y otro array para este eje, ¿vale? Si os fijáis, en el caso en que se encuentra una almohadilla, una gota de agua, lo que tenemos que hacer es, para toda esa fila y para toda esa columna, vamos a establecer que hay agua, ¿vale? Y entonces se actualiza a esto de aquí. Vamos a ver cómo se pasa eso a código y lo resolvemos, ¿vale? Aunque os parezca el código muy largo, en realidad no tiene mucha complicación. Vamos a ver qué significa cada cosa, ¿vale? Porque aquí se introducen nuevas instrucciones que no hemos visto previamente. Primero leeremos el tamaño de lo que sería la mesa y crearemos dos arrays, ¿vale? De booleanos. ¿Por qué? Porque no nos hace falta almacenar un entero, ya que no nos serviría. Solo buscamos saber si en una fila o en una columna, es decir, si en la fila, uy, si en la fila o columna, fila 2 hay agua, fila 1 que diga, hay agua, y en la columna de 2 hay agua o no, y todo eso, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero creamos dos arrays de booleanos y después, para asegurarnos de que todo está correcto, utilizaremos la instrucción memset. ¿Qué significa esto? Que bueno, recibe 3 parámetros e indica dentro del array filas o columnas, vamos a establecer con el valor 0 desde el inicio hasta esta cantidad de valores, digamos. Entonces lo que hace es el array entero lo llena con ceros, ¿vale? Y recordad que el 0 se puede evaluar como un false en cuanto a booleanos, ¿vale? Y se utiliza lo mismo para ambos arrays. Después declararemos una variable char que utilizaremos para ir leyendo si es un punto o una almohadilla cada posición. Y utilizaremos dos bucles for anidados, ¿vale? Como siempre hemos hecho. Y en caso de haber encontrado uno, entonces para esa fila y para esa columna declaramos que es dentro del array que es true, ¿vale? Si os fijáis, pues este sería el array de columnas, ¿vale? Y en el momento en el que, y este es el de filas, ¿vale? Y en el momento en el que encuentra una almohadilla, lo que hace es, pues dentro del array columnas, que es este de aquí, establezco que 2 va a ser true, ¿vale? Y después dentro del array de filas, establezco que 1 es true, ¿vale? ¿Y para qué haremos esto? Para que luego a la hora de imprimir, de volver a dibujar toda la mesa, lo que haremos será como toda esa fila y toda esa columna está escrita como verdadero, esta parte de aquí se va a evaluar a true, o sea, o fila o la columna es verdadero, entonces se imprime la almohadilla, ¿vale? Entonces todo el rato será almohadilla aquí. Finalmente, con cada línea que hayamos dibujado, imprimimos un salto de línea para pasar a la siguiente línea y representar todo correctamente. Pasamos al cuarto problema y este ya requiere una mayor comprensión de cómo funcionan los arrays bidimensionales e incluso cómo poder aprovechar los arrays y digamos que no utilizar tantos como parece que nos pide el problema, ¿vale? Vamos a ver vamos a leer el enunciado. La entrada nos da dos enteros, n y m, el largo y el ancho de un campo de sandías. Después siguen n líneas, cada una con m enteros, separados por espacios, s, el número de líneas en ese espacio. Entonces, lo que quiere decir es, nos dan
nos van a dar un 3×4, aquí, 3 líneas de 4 elementos. Y lo que tendremos que hacer es imprimir una línea con el máximo número de sandías que se pueden recoger únicamente una fila, ya sea horizontal o vertical. Es decir, de todo este campo de aquí, lo que tenemos que hacer es imprimir el valor de la mayor suma que se pueda encontrar en una fila o en una columna, ¿vale? Y si os fijáis, la mayor es, si mal no recuerdo, esta de aquí, que suma 16 y es la fila con, digamos, mayor suma, ¿vale? Vamos a ver eso en el código, cómo se traduce. Primero de todo, usaremos lo de siempre. Primero estableceremos dos variables n y m para el tamaño del input que nos van a dar, ¿vale? Después, en vez de crear dos arrays, una para las columnas y otra para las filas, e ir almacenando la suma que encontremos de cada fila y cada columna, lo que haremos será solo utilizar un array. ¿Por qué? Vamos a verlo luego, ¿vale? Estableceremos todos los valores dentro del array como 0 y luego, si os fijáis, aquí utilizaremos una variable entera con fila, ¿vale? Después int s e int solución, ¿vale? Después procederemos a contar, bueno, a sumar el número de sandías que hay en cada línea. Si os fijáis, esta instrucción está estratégicamente puesta para que antes de empezar a contar cada línea, el valor de esta variable se establezca a 0, ¿vale? Y entonces, en vez de usar otro array más para ir almacenando el valor de cada fila, lo que haremos será, al leer la fila, se irá añadiendo a esta variable el número de sandías y luego cuando acabemos de leer esa fila, en caso de ser mayor que la, ¿veis aquí? Mayor que la respuesta anterior, entonces se asigna a la variable respuesta para ir actualizándolo correctamente. Solo, ¿veis? En estos bucles, solo vamos a ir actualizando answer respecto a las filas, ¿vale? Solo iremos comprobando primero las filas. Y después vamos añadiendo a cada columna la suma de la cantidad de sandías que hay para cada columna. Entonces, una vez hemos registrado el array correctamente y hemos actualizado ans a la fila que más sandías tiene, vamos a comprobar entonces si hay una columna que tenga más sandías que alguna fila, ¿vale? Y por eso utilizamos este bucle for de aquí. En el caso de que exista una columna con mayor cantidad de sandías que answer, entonces se actualiza directamente a la variable answer y ya tendríamos el resultado hecho. El siguiente problema me costó un poquito entender, pero no porque fuera demasiado difícil, sino porque, bueno, digamos que el enunciado trata un poquito de confundirte, pero bueno, no está mal. Vamos a ver el problema. Para nosotros, una pintura no es original si el lienzo contiene cualquier área de 2×2 que esté toda pintada o sin pintar. Si no es el caso, la pintura es original. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos un cuadro que es 3×3 y hubiese aquí un signo de pintado, este cuadro sería original. ¿Por qué? Porque no hay ningún área de 2×2 en la que todo esté pintado, es decir, que tenga el signo de pintado, o en la que todo esté, digamos, sin pintar, que sería con el carácter del punto, ¿vale? Si os fijáis, no hay ningún área de 2×2 que esté completamente en ese estado. Y eso es lo que tenemos que ir buscando en este ejercicio. Es si dado un dibujo aleatorio, si podemos encontrar un área en la que esté o todo pintado o todo sin pintar, entonces sabremos que esa pintura no es original, ¿vale? Vamos a verlo en el código que no es más aclarado. Bueno, y tenéis otro ejemplo y es que en este, por ejemplo, al haber un 2×2 en el que todo está pintado o en el que todo no está pintado, esto es un caso de una pintura que no es original. Pero en este
como podéis ver, no hay ningún caso en el que esté todo pintado o todo sin pintar, ¿vale? Y es por eso que la pintura se considera original. Respecto al código, primero, como siempre, leemos el tamaño del input y creamos un array bidimensional con caracteres, no, que admita caracteres de tamaño n por m. Y lo que haremos será leerlo completamente y almacenarlo dentro del array. Una vez hecho esto, lo que pasaremos a hacer es comprobar eso. Bueno, si os fijáis, como nos ha dicho que es una pintura no es original en caso de ser o toda pintada, o sea, de encontrar un 2x2 todo pintado o todo sin pintar, lo que tendremos que hacer es básicamente comprobar que en todos los 2x2 no haya ningún caso en el que se repita el mismo valor en los cuatro. Puede ser un signo de pintado, que sería este signo, o un signo de no pintado, que sería el punto directamente. Entonces, si encontrásemos esto, sabríamos que no es original, pero si solo encontrásemos estructuras así, entonces ya no sería original, o sea, dejaría de no ser original porque no encontramos ningún punto en el que esté todo sin pintar o esté todo pintado, y entonces es original, ¿vale? Vamos a ver entonces la parte más compleja del algoritmo. Lo que hace es iterar sobre cada posición del array, pero nos saltaremos estratégicamente la última fila y la última columna del array. ¿Por qué diréis esto? Pues vamos a verlo más a continuación, ¿vale? Y es que eh, hace una comparación bastante larga y lo que hace específicamente es comprobar si, a ver un momento que acabo de dibujar esto, ¿vale? Si por ejemplo este carácter es igual a este carácter, y luego si este carácter es igual a este carácter y ambos son iguales, significa que o está todo pintado o no, está todo sin pintar de esa cuadrícula. Y entonces no nos hace falta comprobar si está todo pintado o no. Y es por eso que directamente podemos establecer que no es original por haber encontrado ese patrón de todo repetido, ¿vale? En el caso de que no se encuentre ese patrón en ninguna parte de todo el array, significaría que estamos ante una pintura original por la que ya esta parte se ha hecho toda la comprobación y se ha demostrado que no hay ningún 2x2 que esté o todo pintado o todo sin pintar. Respecto al ejercicio de la matriz volcada, tenemos dos posibles soluciones, ¿vale? Pero bueno, vamos a explicarlas después de leer esto. La entrada comienza con dos enteros n y m, como siempre, con las filas y columnas de la matriz respectivamente. Siguen L líneas en las que cada una tiene m enteros separados por espacios, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es esta matriz de aquí, como que la queremos girar así, ¿vale? Y ponerla aquí de pie, ¿vale? Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues muy fácil. Es cambiar. Bueno, primero, en vez de imprimir en este orden, vamos a imprimir en este orden de aquí, ¿vale? Si os fijáis. Vamos a ver cómo se haría esto en código. Primero de todo, leemos establecemos el tamaño y luego creamos el array. Y después aquí nos han dejado una nota y es que se podría guardar la matriz y después rotarla. Pero lo que vamos a hacer nosotros es ir rotándola mientras la leemos para después imprimirla tranquilamente y que se haga de manera correcta, ¿vale? Entonces primero añadamos dos ifs y en vez de establecer la posición IJ, como sería en todo lo normal, la pondremos en AJ n-i-1, ¿vale? Y básicamente esta parte de aquí lo que hace es, cuando lee estos números, los va moviendo dentro de un array. Si os fijáis, usa la J para lo que sería el eje Y, y entonces las va moviendo primero hacia la derecha del todo, y después las va colocando en su posición vertical correspondiente. Y después de haberlo leído correctamente, pues no hay más problema, solo debemos imprimir cada número y ya separarlo por un espacio y un salto de línea y ya estaría el problema resuelto. Pasamos entonces al último problema, el de buscaminas.
Este en realidad no tenía mucha dificultad, pero sí que es verdad que tenía un pequeño matiz que dificultaba en la resolución del problema. Lo que nos pedían era, recibiremos el tamaño de el mapa del buscaminas, como lo podéis ver aquí, de 8×8. Y entonces, dependiendo de las posiciones de las minas, lo que tenemos que hacer es imprimir en las casillas cercanas, como nos daban en los consejos, el número de bombas adyacentes que tenía cada casilla, ¿vale? Para ayudarnos a resolverlo. Si os fijáis aquí, esta parte de aquí es la misma que esta de aquí, ¿vale? Y bueno, ¿cómo haríamos eso? Pues lo más sencillo que podríamos hacer es básicamente ir leyendo cada carácter y en el caso de que leamos un asterisco, declaramos esa posición dentro de todo el array, la declararemos con como bomba. ¿Y cómo haremos eso? Pues muy fácil. Sabemos que una casilla puede tener máximo el número 8 como adyacentes, ¿vale? Para uy, cada una de las posiciones que se encuentran, bueno, cada una, sí, la cantidad de bombas que se encuentran a su alrededor de manera adyacente. En el caso de que sea un 9, por ejemplo, eso nos indica no que tenga 9 bombas alrededor, porque eso es imposible, nos indica que en esa misma casilla hay una bomba, ¿vale? Entonces vamos a pasar al código y vamos a leer el proceso, ¿vale? Primero de todo, declaramos aquí con el define el for y aquí también utilizaremos end para saltar de línea cada vez que queramos hacerlo, ¿vale? No tiene más misterio. Después leemos el tamaño, creamos un array tipo carácter que almacenará, bueno, irá almacenando cada uno de los caracteres que tenemos en el buscaminas, ¿vale? Y después vamos a vaciar, bueno, a establecer todo el array como cero para que no haya problemas de sobreescritura ni nada de eso en la memoria, ¿vale? Si os fijáis, bueno, esta es la representación de lo que serían las celdas adyacentes a una mina. Cada una con su respectiva numeración y no existe otra que ir iterando sobre el bucle y en el caso en que encontremos una casilla con el 9 o que tenga el carácter S, eso nos indica que nos encontramos ante una bomba y lo que tenemos que hacer es comprobar si tenemos un margen superior, un margen lateral o un margen inferior que nos permita imprimir, bueno, o ir añadiendo, como podemos ver aquí, ir añadiendo en cada una de las casillas una unidad por cada bomba que encontremos adyacente, ¿vale? Y por eso es que esta parte del código, aunque se queda un poco fea con tanto if, es lo que nos toca si queremos comprobar todos los casos posibles, que son bastantes. Y después utilizaremos un bucle for, bueno, dos bucles for anidados para ir imprimiendo lo que sería los números, espacios y las bombas que se marcarán con la F de manera correcta. Y bueno, hasta aquí he llegado la explicación de lo que serían todos los problemas de la tercera semana del bootcamp. Espero que os esté gustando mucho. Dad vuestro comentario, preguntar cualquier duda. No hay problema, estaremos encantados de ayudaros y nos vemos en la próxima. Mucho ánimo.